Buenos días. Reciban todos un cordial saludo del Centro Internacional Miranda. Hoy, como de costumbre, vamos a tener una conferencia que forma parte de nuestra programación. Reciban un saludo de Domingo Medina Gutiérrez, presidente del Centro Internacional Miranda, y de nuestra ministra de Educación Universitaria, la doctora Sandra Oblitas, en esta Casa de la Historia Insurgente, que nos recibe a nosotros frecuentemente para nuestras actividades. Hoy tenemos un saludo también a los que están conectados por nuestro canal de YouTube. Tenemos el honor de recibir a la profesora Cristian Valles Caraballo. Ella nos va a hablar en una conferencia sobre Chávez, la lectura y los libros. Como es de todos sabido, Chávez fue una persona muy preocupada por este ejercicio tan importante de la lectura para el pueblo, la lectura no solamente para los intelectuales, sino la lectura para la comunidad, para la gente, para Venezuela. Y eso lo llevó a crear pues una interesante política editorial. Y debo recordar también que una de las actividades que hoy se están realizando en Caracas y en Venezuela es la FILBEN, pues que también es ¿cómo se llama? Un canto a la lectura, un llamado a la lectura y al amor por los libros. Bueno, Cristian Valles Caraballo es antropóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ha hecho estudios de maestría en Historia, mención Historia de Venezuela en la Universidad del Zulia. Investigadora, gerente cultural y productora de eventos, docente universitaria en las áreas de metodología, museología y teoría cultural, colaboradora en publicaciones periódicas. Entre sus obras se destacan Signos en la piel, la pintura corporal en la cultura Panare en 1992 y Para crecer desde adentro, Venezuela y el desarrollo endógeno 2004, ex viceministra de Cultura y expresidenta del Centro Nacional del Libro, entre otras responsabilidades institucionales. Actualmente está al frente de la Dirección General de Cultura y encargada de la Dirección General de Patrimonio y Acervo Histórico del Consejo Nacional Electoral. Su conferencia, Chávez, la lectura y los libros. Buenos días, compañeros y compañeras, amigas, queridísimos. Bueno, una corrección, ¿no? Estuve en el CNE, ahora estoy en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos. Pero yo siempre que vengo aquí, las 2 veces que he venido aquí, digo que vengo yo. Uno viene con su biografía a cuestas, pero viene uno independientemente de la tarea que esté desempeñando en el momento, ¿no? Siempre eso es necesario, sin embargo, para ubicar justamente a quién está exponiendo y por qué lo está haciendo. Bueno, yo estoy aquí por amor, por amor a Chávez, por amor a los compañeros y compañeras del Centro Internacional Miranda, pero sobre todo porque creo que es una obligación nuestra en estos días en que el fascismo está haciendo como una especie de juego de caleidoscopio, acomodándose, poniendo colores bonitos, adquiriendo distintas formas, dando vueltas, queriendo envolvernos en una belleza efímera y ficticia. Creo que es necesario recordar los trayectos que hemos recorrido, trayectos múltiples que hemos recorrido para llegar hasta donde estamos ahora, que es en esta encrucijada de volver a decidir entre la vida y la muerte. Y dirán, bueno, ¿qué tienen que ver los libros con todo esto? Pues muchos tienen que ver. Y yo, en este ejercicio
de replantear, porque obviamente este es un tema que yo he tratado a lo largo del tiempo. Dije, ¿cómo actualizo? ¿Cómo hago que este tema, que no sea reiterativo, manido, de hablar del número de millones de libros que publicamos, que lo vamos a decir también, tenga que ver con este dilema el que se enfrenta la humanidad en este momento, que es, repito, o sea, la libertad de las clases oprimidas frente a los embates de las ultraderechas mundiales, algunas con visos clarísimos de fascismo, y cómo nosotros podemos desde este territorio nuestro y en esta circunstancia política en la que estamos, dotarnos del espíritu que está vivo, el espíritu de la vida, que está vivo justamente, y disculpen el juego de palabras, a partir de los esfuerzos que este pueblo ha realizado durante 25 años para vivir viviendo. Yo dividí esta intervención en 3 partes. La lectura, Chávez y la lectura como acto de la voluntad. La lectura como proceso de formación y la lectura como gestión revolucionaria. O sea, el libro como gestión revolucionaria. El libro, el acceso al libro como un acto personal, individual, de la voluntad, repito, del gusto, del placer, del hedonismo, de la necesidad de solazarnos en la lectura, que Chávez lo hizo, lo dijo y lo transmitió. 2, la lectura como un instrumento, la lectura como un instrumento de estudio y por tanto, en tanto instrumento de estudio, de formación de la personalidad de Hugo Chávez, y después cómo eso se transformó, y aquí está Gabriel, que es corresponsable en una gestión revolucionaria en la que el libro tuvo una centralidad, que no era una centralidad meramente objetual, que era la expresión de una voluntad transformadora, de una conciencia colectiva, pública, general, de gobierno, porque hubo de pronto un entusiasmo por todos los organismos públicos por publicar el libro. Entonces se convirtió en un objeto cotidiano, pero además en un instrumento político, no solo de formación, sino también de enaltecimiento de los muchos autores y autoras, tanto venezolanos como extranjeros, que ameritaban de un acercamiento particular desde el pueblo venezolano. Dicho estas 3 divisiones, yo voy a hacer hablar a Chávez, ¿no?, por sí mismo, más que una interpretación que yo pueda y que yo pueda esbozar en estos momentos. Yo la última vez que hablé de este tema en público, les dije a los organizadores en ese momento, la próxima vez pónganle al evento, yo soy hijo de lo escrito, porque así es como Chávez se definió a sí mismo. Y yo lo voy a leer aquí. En la entrevista que le hace Ignacio Ramonet, Chávez habla de cómo él empezó a vibrar con la lectura. Por supuesto, en su más entrañable recuerdo está la revista Tricolor. Ubiquemos un contexto en los años 50, ruralizado, no solo ruralizado, rural, en Sabaneta de Barinas, de un chamo trabajador que andaba descalzo, que no tenía alpargatas, que vendía dulces y que era hijo de unos maestros rurales o de un maestro rural. Ese maestro rural que daba clase en un campo que se llama Los Rastrojos de San Hipólito, que era el maestro Chávez, va también formándose sobrevenidamente a medida que se van necesitando maestros en el campo,
que eran los que habían sacado el título de sexto grado, que se llamaba, que los iban formando y se terminaron convirtiendo en maestros. Y dice Hugo Chávez así: el diccionario enciclopédico Quillet, francés, Aristide Quillet, era un enciclopedista del siglo XX. Chávez le está enseñando a Ramonet sus libros de cabecera. Su libro de cabecera es la enciclopedia Quillet. Esto es el contexto de este fragmento de la entrevista, ¿ok? Ramonet está hablando con él y le dice: estos son mis libros de cabecera. Estos no son los tomos originales. Lamentablemente se perdieron. La colección de mi padre tenía las tapas de color verde. Esta es una edición posterior de tapas rojas. Mi padre tenía los 4 tomos en su casa y yo adquirí la costumbre de traérmelos al hogar de la abuela, que era mi casa, donde tenía yo mi mesita y mi chinchorro. Así que me zambullí, por decirlo así, en las páginas de esta maravillosa enciclopedia. O sea que en paralelo a la escuela, le pregunta Ramonet, usted comenzó a aprender por su cuenta, como un autodidacta. Y le responde Chávez: sí, esta enciclopedia comenzó a ejercer en mí un impacto tremendo. Le hablo primero del niño de 10, 11 y 12 años, pero luego también cuando nos vinimos a Barinas y yo estudiaba bachillerato, esta enciclopedia siguió siendo mi libro de cabecera. Después se la quité a mi papá, me la traje a Caracas y estudiando matemáticas o química en la Academia Militar consultaba este libro. Y aún más tarde, siendo ya profesor de historia en la Academia Militar, seguía consultando esta enciclopedia. Le pregunta Ramonet, ¿por qué le interesaba tanto? Lo que más me impactó en el espíritu de aquel niño de 11 o 12 años fue en el tomo 1. Se lo sabía de memoria. Se lo aprendió de memoria, ¿no? En el tomo 1, el primer capítulo. Es una cosa maravillosa. Lo he leído más de 100 veces. Se titula Para triunfar en la vida. Yo tomaba notas en un cuaderno. Me tomé eso muy en serio. Me dije, voy a triunfar en la vida, voy a triunfar. ¿A los 11 años se fijó esa meta? Sí, este mensaje me llegó a esa edad y fue como un motor. Lo que la revista Tricolor fue para el niño, esta enciclopedia lo fue ya para el preadolescente que empezaba a soñar con una vida futura. Quizá con alcanzar el pico Bolívar, que cuando era muy niño veía desde lejos, alcanzar la cumbre. Le pregunta a Ramonet, me disculpan lo extenso, pero creo que es fundamental para entender esto. Más Chávez habla mejor que todos nosotros. ¿Qué decía este capítulo 1? Fíjese, lo voy a leer, le voy a leer un extracto, y cita Chávez. Tengamos confianza en nosotros mismos. Todos los elementos del éxito se encuentran en nosotros. Los verdaderos grandes hombres lo fueron tan solo por la fuerza de su genio. Es cierto que Alejandro, Napoleón, Shakespeare, y yo aquí voy a subrayar Carnegie, porque es muy importante para lo que viene después, Pasteur, estaban admirablemente dotados de altas virtudes, etcétera, etcétera. Y después, ya acabando la lectura, mucho más adelante, no lo voy a citar en extenso, dice, más adelante esta enciclopedia recomienda ejercicios prácticos para desarrollar esa voluntad y esas capacidades o condiciones innatas. Y yo me aplicaba a hacer esos ejercicios. El libro como voluntad, la lectura como un acto de voluntad, pero también como un acto de formación, ¿no? ¿Qué clase de ejercicio? Me acuerdo, por ejemplo, de un ejercicio
Cuando uno quiere mirar de frente a alguien abriendo bien los ojos para establecer una idea con mucha firmeza. La enciclopedia decía, tengamos la mirada firme. Una mirada ejerce siempre fuerte impresión. Esto es un Chávez que ya es presidente de la República, por cierto, el que le está echando este cuento a Ramonet. O sea, es un Chávez presidente de la República, líder mundial, influencer, dirían hoy, total, con todas sus giros, con todos sus giros, con todas sus elecciones, con todo lo que hacía, y está reconociendo que aprendió cosas, aspectos que después impregnaron su liderazgo mundial leyendo una enciclopedia que tenía ejercicios prácticos. Voy ya para no, a mí esto me encanta, pero bueno, obviamente él sigue aquí explicando cómo son los ejercicios, cómo tiene que engolar la voz, y uno casi que puede ver a Chávez haciendo esto, sobre todo en sus primeros años, en sus años posteriores al 4F, ¿no? Porque después se ve que hubo otro tipo de influencia en el discurso y en la gestualidad, pero uno se acuerda de aquel Chávez del 4F y de la campaña inicial y se parece a este, al de Carnegie, un capitalista además, que justamente proporciona datos de autoayuda para triunfar en la vida desde la perspectiva del capitalismo, ¿no? Bueno, aquí hay ejercicios de respiración, hay una cantidad de cosas que cuenta Chávez aquí. Dice, yo aprendí a respirar hondo, llenando los pulmones de aire y guardando la respiración. Mi abuela me descubrió, algunas veces respirando. ¿Qué hace, muchacho loco? Yo solo respirando, respiración diafragmática. Entonces, bueno, él sigue con que eso se practica en el yoga y nada, y habla de los ejercicios de memorización que hizo, del comportamiento y los modales que aprendió en la enciclopedia, y que adquirió control sobre sus instintos a partir de los ejercicios de la enciclopedia. O sea, Chávez casi era un enciclopedista, no porque era así enciclopedia, sino porque las leía, ¿no? La concentración mental, en fin, muchas cosas. Y termina, que es la parte en la que yo quiero, a la que yo quiero llegar, diciendo, el tema de la autoeducación. Aquí le hace una pregunta, por ejemplo, ¿le fue útil esa enciclopedia para construir su carácter? Bueno, yo aprendía muchas cosas con mi abuela. O sea, no todo era la enciclopedia, ¿no? En la calle, en la escuela. Siempre me gustó mucho aprender, pero esos conocimientos se acumulaban en mí con un gran desorden, como en todos los niños. Y esa enciclopedia me ayudó a organizarlos, a estructurarlos, a jerarquizarlos, pero sobre todo a aquella edad de 11 y 12 años, cuando el preadolescente va indagando sobre sí mismo, sobre su psicología y va buscando también su personalidad, este libro me propuso respuestas concretas y, en mi opinión, inteligentes a las preguntas básicas que me planteaba. Después, más allá, dice, la voluntad es la facultad maestra. Está la inteligencia, claro, y los sentimientos, y otras facultades mentales, pero la voluntad es la que nos fija el destino. Educación de la voluntad para fijar el destino. Y a lo largo de varias etapas de mi vida, yo fui elaborando mi ideal de vida.
Y cierro toda esta larga lectura con la famosa frase de adoro estos libros. Pasan páginas y páginas, ¿ok? Adoro estos libros. Hasta cierto punto, yo también soy hijo de lo escrito. La próxima vez pónganle el hijo de lo escrito. Chávez es no solo el gran lector, es el hijo de lo escrito. Es un tipo que asume el conjunto de conocimientos acumulados y los va ubicando en no solo, digamos, en su experiencia vital, sino en su experiencia intelectual y en la formulación de un proyecto político que se alimenta sin imposturas. A mí lo que más me llama la atención, les repito, es que este señor, que fue el que sigue siendo, yo me niego a hablar en términos, en pretérito, que sigue siendo el líder de este proyecto político, pero que además sigue siendo un referente moral, ideológico e histórico de las luchas de los pueblos del mundo, tiene estos orígenes y los reconoce sin vergüenza. Nosotros vivimos en una intelectualidad de imposturas, de gente que se niega a sí misma, que niega sus propios orígenes, de gente que no quiere, que quiere pensar la intelectualidad y las ideas como un mundo abstracto en la que nosotros somos parte de un grupo de ungidos por el destino, con una inteligencia superior y una sensibilidad desarrollada para acceder a grandes clásicos, y no se nos ocurra decir que leímos una novelita de kiosco. Porque eso no es parte de nuestro bagaje. Nuestro bagaje empezó con el Capital, no hay ninguna duda, ¿no? Resulta que el señor Chávez no es así. Pero además Chávez, en ese ejercicio de la voluntad inicial, aparte de que hay evidentemente una condición individualísima de placer, o sea, que él rescata además a lo largo de su gestión pública. Él rescata la lectura como un acto individual, como un acto de placer, y el estudio como un acto colectivo. Es decir, el compartir. ¿Y qué es lo que hace social el libro? El hecho de que hay una gestión pública encaminada, dirigida específicamente a garantizarle al pueblo venezolano el ejercicio del derecho cultural al acceso a la lectura, al acceso a la escritura y el derecho a la edición, dicho sea de paso, que de ese nunca se habla. Pero cuando hablamos de derechos culturales, de la Constitución del 99, en términos, en este caso del universo del libro, el universo de las ideas, porque está el área de la música, la danza, el patrimonio, en fin, todo el cine, el conjunto, no solo de expresiones vocacionales, sino tradicionales, nosotros encontramos en el caso de la lectura que hay un derecho. En el caso del libro y la lectura, el derecho es a escribir, el derecho es a leer y el derecho es a circular, es decir, a editar esos libros y que estén ubicados tanto en bibliotecas como en librerías para que efectivamente haya acceso de la población a la socialización, y ahí me fui al tema de la política. Entonces, digamos, quiero este primer Chávez, este Chávez de la voluntad y de la formación, es decir, un Chávez que se ubica a sí mismo en Sabaneta de Barinas, en Sabaneta y después en la ciudad de Barinas, en la preadolescencia, primero en su infancia con la revista Tricolor, con la oralidad, con la transmisión de saberes y de conocimientos provenientes de la abuela, es decir, de los ancestros, con la más arraigada identificación
y expresión de identidad de lo llanero en la palabra. Es decir, en lo que llamamos aquí literatura oral, que se mantiene no solo a partir de que el tipo ande voceando por ahí, araña, araña, para la que no tiene diente, araña. O sea, empieza allí y lo vemos en los cuentos del arañero, al final, después de haberle cambiado el metraje a la palmera que tenía el caimán en el medio de la espalda. Es decir, un llanero que es capaz de administrar también los rasgos identitarios más profundos a través de una... bueno, aquí está la traductora además de los cuentos del arañero, ¿no? Pero cuando vemos las distintas versiones del cuento del caimán, cómo fue cambiando no solo los metros del caimán en las distintas alocuciones, sino también los metros de la palmera que tenía atravesada en el medio, lo que estamos es oyendo un cacho llanero en rigor. Es decir, la transmisión de un saber ancestral que es el de los cuentos de madrugada y de los cuentos que van contando mientras van haciendo trabajo de llano. Es cultura profunda. Cultura profunda. Y en ese balance y en ese equilibrio, que discúlpenme, pero para mí es el equilibrio amoroso de Chávez, es capaz de balancear esa tradición profunda del llano, del veguero, no del llanero nada más, de los dos, de las dos identidades, macroidentidades del llano, la del llanero de caballo y la del veguero del río. Asimila los cuentos infantiles que vienen por la vía de la educación formal, porque la revista Tricolor era la revista del Ministerio de Educación. Era la manera como, en ese caso, en los años 50 era Pérez Jiménez, pero, digamos, iba llegando goteadamente información editada para niños a través de Tricolor en los años 50. Y después la enciclopedia. Y después viene todo esto, que es la otra formación. Esta es la formación, además de él, de su carácter, de hacer los ejercicios de respiración, de hablar de Carnegie, el tipo más capitalista y más espantoso, del Carnegie Hall, además, convertido en un referente de autoayuda, y pasamos después a Bolívar y a las ideas que aprende tempranamente en Barinas con los mentores que él tiene en Barinas y con no solo con Ruiz Guevara, sino de los otros autores locales como José León, Tapia. Todo lo que es ese segmento de su vida en que se vuelca no solo al estudio de la historia de Venezuela, sino al estudio de sus propias raíces en relación con la historia de Venezuela. Es decir, hay una vinculación intelectual, un estímulo intelectual permanente entre el Chávez que busca su identidad personal y el que la encuentra también a modo de luces y sombras en figuras como Maizanta y en autores como José León Tapia. Pero también en autores como Andrés Eloy Blanco. Pero también en autores como Rómulo Gallego. Entonces, no niega Chávez ninguna fuente, ni estética, ni de conocimiento, para la sumatoria y la totalidad, que es más que la suma de las partes, de todo lo que él puede leer, procesar y después reelaborar en un discurso propio. A Chávez no le importaba si Andrés Eloy era deco, ni si Gallegos era deco, eran venezolanos. Pero además no solo eran venezolanos, se vinculaban a una estética que tenía que ver también con la formación que él recibió en la escuela y en el momento en que la hegemonía deca consolida estas figuras como las grandes figuras intelectuales de Venezuela. Y él es un sujeto de su tiempo.
Chávez no deja de ser un sujeto de sus tiempos. Fue el niño de tricolor, fue el niño del Aquilé y fue el niño que recibió educación a beca. Y llega Bolívar, repito, que no es que llegue como paracaídas, hace parte de una cotidianidad latente, diríamos, y que llega a explotar, que llega a su esplendor en el momento en que ya entrando en la academia militar se encuentra con unas realidades distintas desde el punto de vista cognoscitivo, que es el estudio de las artes y ciencias militares. Bolívar se convierte, este video lo pueden editar, ¿verdad? Yo puedo tomarme otro café. Esta parte la corta. Ay, pero es que está en vivo. Bueno, lo cierto es que porque ya vamos a cumplir 40 minutos hablando aquí. Para ir cerrando, viene la parte de la gestión. La gestión no puede desligarse de Bolívar, nunca. No solo es que se lee a Bolívar, se lee a Miranda, lee a todas las partes, los anales, las memorias de guerra y marina, digamos, da clases de historia militar. No olvida nunca la oralidad. No se pierde a sí mismo en su identidad. Eso no lo entienden los españoles, por ejemplo. Eso no lo pueden entender los europeos. Es más, eso no lo pueden entender los otros venezolanos. O sea, el rasgo de Chávez más característico, más allá de su amor, era su profunda autenticidad. Era un tipo cuya identidad cultural no estaba disociada de su rol político. Entonces, eso no se puede entender porque, repito, tanto los intelectuales como los políticos suelen tener en la impostura una de sus, quizás de sus obligaciones, porque ni siquiera es que es su gusto. O sea, para ser aceptado en determinados medios tienes que engolarte, tienes que posar, tienes que moderar el discurso, modular el discurso, calibrar lo que vas a decir, calcular a quién se lo estás diciendo. Chávez no lo hizo. Y eso, por supuesto, espanta. Espanta a los de aquí que veían con el mayor, bueno, no sé si decirlo, con mayor respeto. Cuando uno dice con mayor respeto es porque puede haber dudas acerca de si hay respeto o no. Pero bueno, que Rafael Caldera encarnaba, digamos, como el ideal de un presidente sobrio, culto, comedido, diplomático. Y viene Chávez a reventar aquel esquema, ¿no? Entonces es procas. Voy a usar unos adjetivos que yo llegué a escuchar para referirse a Chávez y a la descalificación de él y por qué él no podía ser presidente. Y una de las razones que me dio una amiga es que era un sorbemoco. Porque hacía así. O sea, a ese nivel de futilidad, yo no sé, de ridiculez, ¿no? O sea, un tipo no puede ser presidente porque sufre de rinitis. O sea, ¿qué es esto? O sea, no. Y me voy a los libros, no solo los que él, armado de ideas. O sea, nuestra revolución nunca estuvo desarmada, ni de los fusiles ni de las ideas. Nosotros estamos blindados en ese sentido. Chávez nos desmontó, esto quizás sea otro tema, pero yo creo que es un tema
que le propongo a los investigadores, por cierto, seguirlo con quizás un poco más de consistencia, que el tema de lo militarista y lo militar en Venezuela no puede ser visto tampoco con otras ópticas. O sea, aquí el tema militarista tiene unos rasgos de identidad que no pueden estar todo el tiempo siendo juzgados con criterios epistemológicos que responden a una noción de civilidad y de militaridad que no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Lo dejo ahí. Pero esa irrupción de Chávez como militar culto también forma parte de la ruptura de estereotipos en las que maniqueamente decidimos que los militares son así y los civiles son así, que los civiles privan sobre los militares porque la Revolución Francesa y la República y todo lo que vino después así lo determina, y que nosotros además tenemos que abjurar de todo ese pasado vergonzoso que es el poco de militares que de 1830 a 1947 dirigieron la historia política de Venezuela. Tenemos que avergonzarnos de eso. Anatema, anatema, ¿no? O sea, puro militar, no, la civilidad por fin llega con gallegos. Entonces, digamos, también hay, pero ese también es otro tema. Volviendo a Chávez, Chávez también nos desmonta ese modelo. Y lo hace con libros. Y lo hace con lectura. Nos demuestra que no hay ninguna contradicción entre ser militar y ser lector. Y tener ideas. Nosotros mismos cuando éramos jóvenes le decíamos castrados a los militares. Pues decíamos que no tenían ideas. Y sí tenían, y es parte de lo que Chávez nos devuelve con la Unión Cívico-Militar, ¿no? Bueno, eso es una interpretación, pero quiero llegar a no solo los libros que Chávez recomendó y lo que fue la enorme gestión cultural y revolucionaria de Chávez en materia de libro, de lectura, de pensamiento y reflexión. El primer gran fenómeno, lo recuerdan ustedes, editorial, fue el Oráculo del Guerrero. El Oráculo del Guerrero, señores. ¿Ah? Nadie sabe ni siquiera quién es el autor del Oráculo del Guerrero. Tú lo sabes por eso, pero era una cosa que el tipo habló del Oráculo del Guerrero, porque mi esposa me regaló el Oráculo del Guerrero. Entonces había una combinación entre Bolívar, el Oráculo del Guerrero, ¿no? Y de pronto empezamos a salir a la calle y en las colas de Plaza Venezuela había un montón de buhoneros vendiendo el Oráculo del Guerrero. ¿Y cuándo había pasado eso? Nadie que yo sepa ha hecho una edición de bolsillo de Venezuela, Política y Petróleo, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, pero aquello era una loquera y resulta que era un librito así, chiquitico, un folleto. Un folleto, una cosa ahí. Y entonces empezaron a sospechar, y eso es lo que lee este tipo. ¡Perro! Ay, así será que Y resulta que de allí lo que vino fue un aprendizaje recíproco y una formación también recíproca entre Chávez y su pueblo, en el que iban compartiendo, intercambiando lecturas. La gente que se iba acercando le iba recomendando, él iba leyendo, estaba devolviendo la lectura en público. Y se convirtió en un círculo virtuoso de intercambio de ideas y de intercambio de lecturas que iban desde Nietzsche hasta, vuelvo con Doña Bárbara, por ejemplo. Y ninguna causa vergüenza. Y todas tienen dignidad. Termino con, por supuesto, las estadísticas que registramos en algún momento en el Ministerio de Cultura. Cuando empieza la misión de alfabetización era obvio
la misión Robinson 1, que además estaba incorporando una nueva población a la lectura y a la escritura. Siempre recordemos que esto es un binomio lectura-escritura, ¿no? No es solo lectura. La gente empezó a leer y a escribir, pero además muchos autores empezaron a escribir y a ser publicados. Se genera aquella tremenda infraestructura cultural, aquella arquitectura institucional que mantiene las editoriales públicas. En este caso voy a hablar de la institucionalidad cultural, no me voy a meter ni con MINSI ni con otros ministerios que también hicieron un esfuerzo editorial importantísimo. Hablando solo de lo que nosotros conocemos en el Ministerio de Cultura, no solo se mantuvieron Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila, se genera la red de imprentas regionales asociadas a una idea de edición que culminaba con la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Es decir, había una queja generalizada, sobre todo en los estados. Recuerden que a los estados lo que llegaban eran los subsidios del CONAC. Es decir, no había una institucionalidad propia del Ejecutivo Nacional en los estados. Habían las gobernaciones, la Secretaría de las Alcaldías y llegaba el CONAC con subsidios a los grupos culturales, a las instituciones y hasta ahí llegaba la gestión. Se genera entonces una plataforma institucional en el cine, en las librerías, en el propio ministerio, de la creación del propio ministerio, unos gabinetes en los estados, es decir, una capacidad del propio Ejecutivo Nacional de generar acción cultural propia y no a través de terceros, ¿no? Que eran los grupos subsidiados o las direcciones de cultura. Esa idea en ese momento de que hubiera editoriales regionales en la que fuese el escalón inicial, un poco una réplica de un modelo que funcionó muy bien en Cuba, ¿okay? Un reflejo especular, digamos, de esa experiencia, en el que los autores nobles eran publicados en sus estados, pero esos libros publicados en sus estados, en pequeños tirajes, con ediciones más o menos artesanales, digamos, dignas, pero tecnológicamente equipos que tenían limitaciones. La idea era entonces que circularan a través de una distribuidora que se crea, a través de una red de librerías que se amplía a las 24 entidades federales del país y que empezara a dialogar la escritura de unos estados y de unos autores nobles y poco conocidos o de temas que no eran de interés de las editoriales literarias, digamos, que empezaran a cruzarse entre ellas, y había un correlato organizacional que era la Red de Escritoras y Escritores de Venezuela. Es decir, había aparato, infraestructura, había autores, había autoras, pero también había una organización que de manera incipiente debía impulsar todo eso, no solo desde el punto de vista gremial del escritor, sino también de impacto en las distintas comunidades. Esto con altibajos se fue cumpliendo más o menos bien, en algunos lugares funcionó mejor que en otros, pero la idea, es decir, la idea de la política era correcta, ¿no? O lo podemos decir hoy, 25 años después, 20 años, por eso fue en el 2004, 20 años después. Entonces se creó librerías, Guaymares le da paso a las librerías del sur, ya no es 8 Guaymares que había en ese momento, 6 u 8, sino 24 mínimo, es decir, una en cada estado. Empiezan también las ediciones gratuitas y masivas. Al paralelo a la creación de la biblioteca familiar, que fue la que elaboraron los compañeros cubanos, que era la cajita, que se entregó a los que se egresaban de Yo Sí Puedo, de Robinson 1, el CONAC, todavía en ese momento era el CONAC, genera la biblioteca básica temática, que
así como esto eran obras de la literatura universal, lo que estaba en la cajita, estaba Hemingway, ahí voy a hablar de eso ahorita, en lo otro eran temas de la sociedad, temas de interés de la sociedad, en la que nosotros queríamos incidir, dividido por sectores. Eso fue de verdad la idea fue extraordinaria. Poniendo plumas sólidas del país al servicio de la gente. Teníamos, por ejemplo, a Gustavo Pereira hablando de, no sé, no recuerdo ahorita el título de Gustavo, o sea, me acuerdo, por ejemplo, de la Carta de Ciudadanía de William Osuna, o de Andrés Mejía escribiendo sobre el tema de las cooperativas, Estefania Mosca escribiendo sobre la maternidad. Es decir, eran las plumas de los escritores al servicio orgánico, diría Gramsci, ¿sí? Como intelectual orgánico de una causa popular. Esos fueron 25 millones de ejemplares de 27 títulos con 25 millones de ejemplares, porque hubo unos de 500.000, entre eso el mío, pero casi todos fueron 1 millón de ejemplares. Y además la idea era articular con los ministerios, es decir, que entrara el libro en las situaciones en las que queríamos incidir en la transformación. Repito, estamos hablando de 2004. La revolución estaba naciendo, acabamos de superar el golpe del 2002, el sabotaje de 2003, y en medio de aquello estábamos tratando de insuflar ideas y formación. Entonces, por ejemplo, la de las cédulas, la idea era entregársela a través de lo que ahora es el SAIME. Cuando el niño saca su cédula, le dan su carta de ciudadanía, que era el librito. Cuando las mujeres paren en la maternidad, se les entrega el librito de Estefania Mosca. A mí me tocó el del desarrollo endógeno, que era para la gente que estaba en ese momento montando las unidades de producción endógena o se estaba formando en la misión Che Guevara, que se llamaba en ese momento. Es decir, tenían un destino. Falló la articulación y por eso se terminaron haciendo las colecciones. O sea, la articulación con los ministerios. Había uno de defensa, que creo que fue el que hizo Carlos Brito, que era para los muchachos que hacían el servicio militar, para que se le entregara. El de Carlos Brito era el del deporte. Era para deportistas, es decir, había un segmento una segmentación de la población y un destino. El destino de un autor y el destino de una idea. Pasó todo esto, vino la Filben, que todavía está aquí, que la celebramos, que nos enorgullecemos, que nos conmovemos con ella. Vino el intercambio, sucedieron muchas cosas y siguen. Porque a pesar de las dificultades por las que se ha atravesado, a pesar de que ya no hay 62 librerías que llegamos a tener en nuestro momento de esplendor, sino 20 y algo, es resistir. Seguimos ahí. A lo mejor ya no tenemos la capacidad económica de sostener todo aquello, pero no se ha ido la revolución bolivariana en materia de libros lectura. Yo recuerdo que cuando entregamos las bibliotecas básicas temáticas, que cuando ya se hicieron las colecciones, estos intríngulis que creo que Javier estuvo allí, cuando estábamos armando la logística, el encargado porque eran en todas las plazas Bolívar simultáneamente el mismo día, y resulta que no había camiones para trasladarlo. Porque los camiones, o sea, entonces los de cultura haciendo ejercicios de física, de cuántos volúmenes, o sea, cuántos kilos de peso, de metros cúbicos caben en cada camión para que a Margarita, que le tocan tantos millones, le llegue, o sea, cuántos camiones se necesitan. Era una cosa loca. Entonces decía, me acuerdo el que estaba encargado, no hay camiones suficientes en Venezuela para llevar esos libros. No había camiones suficientes porque resulta que los camiones reciben un peso específico y los libros pesan a pesar de que estos eran chiquitos. Entonces el número
¿cómo es? De metros cúbicos que se necesitaban era superior al número de containers disponibles, de chutos, ¿cómo es? De camiones. Y lo logramos porque tuvimos entonces que avanzar. Y recuerdo que a mí me tocó venir a la Plaza Bolívar y cuando en la salida del metro, que estaba la gente entrando y saliendo con sus paquetes de libros, recuerdo uno que dijo: "Viva la revolución, esto es mejor que una caja de cerveza". Y eso quedará ahí para siempre. Cierro con este texto del propio Chávez, que es una locución de cuando se graduó la sexta oleada de patriotas egresados de la misión Robinson. Hay que decir, con los 25 millones de ejemplares, más todo lo que se imprimió en ese periodo, Venezuela pasó en un año de 0,15 libros editados por cápita a 1. Porque éramos 25 millones de habitantes y había 25 millones de libros. Con ese sentido se hizo además. Dice así Chávez, que aprender a leer y escribir por el método Yo sí puedo es solo una base, como el que echa un piso y sobre ese piso comenzar a construir ahora las columnas y las paredes y un segundo piso y los techos y la estructura de una nueva vida. Es una nueva vida. No es lectura nada más, es una nueva vida. Aquí estamos formando y ustedes tienen que formarse como lectores. Lectores. Por eso el esfuerzo de proveerlos de una biblioteca popular, que lo hacemos como recompensa al esfuerzo de ustedes. Ahí llevan ustedes en esa biblioteca popular un conjunto de libros, pero de una gran importancia. ¿No quedó una por allí? Parece que esto es en vivo, ¿no? ¿No quedará alguna por allí de las que tenían los muchachos? Miren esa biblioteca popular. Aquí viene una. Gracias, Ornella. Sabemos que el general Ornella, ¿no? Ya estamos planificando una segunda versión. Aquí hay libros buenos como Romeo y Julieta. Libros de la más profunda tradición literaria del idioma castellano. Es Chávez. Libros como la biografía de Simón Bolívar de Indalecio Liévano. Es una biografía muy cruda. Está hablando un lector que conoce la obra. No es que está diciendo aquí está este libro, es que lo había leído. No hace ninguna concesión al personaje, pero escribe verdades sobre quien fue en verdad Simón Bolívar. Indalecio Liévano es un buen escritor colombiano. ¿Sabe quién es el autor? O tenemos la novela de Cantaclaro. Qué linda esa novela de Rómulo Gallegos. Desde el llano adentro, está citando de memoria aquí. Desde el llano adentro vengo, tramoleando este cantar. Cantaclaro me han llamado, ¿quién se atreve a repicar? De memoria. Recogen historias. Hay escrito aquí de Pablo Neruda. Así que agarren esos libros, cuídenlos mucho. Cuidado con el invierno, habla el llanero, ¿no? Porque bueno, la caja es de cartón, ¿verdad? Por allá una señora me enseñó en la biblioteca y ella hizo una caja de madera, guardó la de cartón como recuerdo e hizo una cajita de madera, le quedó bien bonita. El pueblo apropiándose de sus libros y convirtiéndolos en un objeto cotidiano suyo, interviniendo eso. Hizo una, para protegerlos un poco mejor, este es el estuche para cargarlo, o sea, no es para tenerlo, pues es lo que está diciendo. Pero ya para guardarlo, incluso se les puede poner, otra persona por allá le colocó una carpeta más gruesa por fuera y le pegó como una carpeta de esas gruesas para protegerlo, porque bueno, el papel se va dañando con el tiempo. Se puede dañar, se puede mojar. Bueno, aquí está Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? Esta novela es maravillosa para leerla en familia. Aquí hay autores, José Martí, el diario de campaña de José Martí.
Así que no es solo aprender a leer y escribir. Ahora hay que leer, empezar a leer y a escribir, a escribir. Este diario de campaña de Martí es una cosa maravillosa. Por aquí vamos a ver qué más saco. Mírame este libro, miren el que saqué aquí, Federico Brito Figueroa, eminente venezolano, Tiempo de Ezequiel Zamora, libro de cabecera de él de su juventud. Aquí está la vida de Zamora, quién fue Zamora y por qué la guerra federal de los campesinos venezolanos y los pobres de Venezuela contra la oligarquía terrateniente y los gobiernos, está echando el cuento y está dando línea política. Y los gobiernos que traicionaron a Bolívar, Horacio Quiroga, El hijo y otros cuentos, unos cuentos maravillosos de este gran escritor Horacio Quiroga. Otra vez Hemingway. En fin, para terminar él, ¿no? Una biblioteca para la lectura. Cuídenla y sobre todo lean y lean. Además, no solo individualmente. También es muy bonito leer en grupos y analizar. Analizar en grupos y preguntar, ¿tú qué entendiste? Hay que tener método, pues. Hay que tener un diccionario cerca. Si no es un promotor de lectura, o sea, un taller de lectura, esto es un taller de mediación de lectura. Porque por más que uno haya leído, siempre consigue alguna palabra, una palabra en la cual uno a lo mejor tiene una duda o es la primera vez que se consigue una palabra. Entonces hay que, miren, pelar por el diccionario para entender bien el significado de lo que se está leyendo. La lectura los va a llevar, porque son pasos. La lectura los va a llevar a comprender mejor el mundo que estamos viviendo. El mundo incluso que hemos vivido en el pasado. La lectura les va a abrir los ojos acerca de incluso lo que aquí ocurrió hace 100 años. La lectura y el conocimiento los va a llevar a ustedes a encontrarse profundamente con ustedes mismos. Y se los digo porque lo he vivido, lo he vivido. Cuando yo era un niño, allá entre los montes de mi pueblo, yo oía cuentos, sobre todo en las noches negras del invierno. Y díganme si esto no es un poeta hablando. Los viejos hablaban y las mayores hablaban, y los cuentos. Uno de los que yo oía que a veces me daba hasta vergüenza allá en la oscuridad, uno oía y hablaban de un abuelo mío que había sido asesino, decían algunos, y se vuelve a encontrar con su historia personal y con la historia de Venezuela. Yo le agradezco a Javier, al Centro Internacional Miranda, que me haya permitido hoy estar aquí hablando de esto es este ser extraordinario. Bueno, de la gente que lo marca uno, ¿no? De los padres que le leen a las hijas y a los hijos. De los líderes que forman a sus pueblos y que al contrario de lo que nos dicen, que es que estos líderes militaristas, ignorantes, lo que quieren es mantener al pueblo en la oscurana, que no lea, que no se cultive para mantenerlos dominados. Y nosotros tenemos la experiencia viva de quien no lo hizo así, de que fue un niño generoso con sus libros hasta el último día. Recordemos cuando bajó del avión
en diciembre, el 6 de diciembre fue que vino, y después el 8, el día que habló, el 7 de diciembre, que nos habló no solo de Luis Alberto Crespo, de la crónica de Luis Alberto del libro del 4 de febrero, sino que en la última locución nos volvió a hablar de lo afirmativo venezolano y nombró al autor. Desde el primer día hasta el último nos estuvo dando orientación lectora, nos estuvo dando además sensibilidad, nos estuvo dando análisis densos, profundos, y yo creo sinceramente que nos proporcionó como pueblo no solo el acceso a ese libro que de pronto alguien lo deja por ahí, pero que para otros significó la comprobación empírica de la dignificación del pueblo venezolano. Fue toda la gestión, pero los libros también simbolizaron eso en un momento. Yo tengo derecho a tener estos libros. Y no son los de Pepa, ¿cómo es? Ama Pala, de los que también hablaba Chávez. Entonces, bueno, agradecida al Centro Internacional Miranda, agradecida a Chávez, agradecida a la razón amorosa de Chávez, que está en los libros, y pedirle a ustedes que transmitan siempre la necesidad de que en este momento nos acompañe la sensibilidad, la ternura, la poesía, la inteligencia, la capacidad de analizar, porque es lo que también son las herramientas con las que también vamos a enfrentar al más tenebroso enemigo que tenemos, que es el fascismo, que es lanzar a la hoguera las ideas de los distintos y asumir a través también de estas experiencias el gran desafío antropológico que tiene la humanidad en este momento, que es el de la construcción de una humanidad verdaderamente intercultural, que sea capaz de encontrar sus propios rasgos identitarios y de ubicarse en el mundo con dignidad, con respeto y con igualdad. Muchísimas gracias. Pues para nosotros ha sido un honor recibir esta hermosísima exposición de la profesora Cristian Valles Caraballo, llena de sentimientos importantes y también de ideas muy claras sobre la lectura, sobre los libros, sobre la importancia de la lectura en la vida de la patria. Por supuesto, Chávez fue un extraordinario lector, el prototipo del gran receptor que es capaz de interpretar y ejecutar el conocimiento, un lector activo, un buen amante de los libros. Ahorita recuerdo cuando nosotros participamos un grupo de gente, de profesores, en la elaboración de los libros de la colección Bicentenario. Y fue una idea de Chávez que dijo, bueno, cada niño tiene que recibir un libro hecho, un libro de calidad y hecho por gente, por profesores que tengan experiencia en sus diferentes especialidades. Y bueno, se hicieron los libros, algunos buenos, algunos regulares y algunos con algunos defectos, pero se hicieron los libros y a cada niño le llegó su libro, pues, tanto en la primaria como en la educación media. Y algunos autores, es decir, fue un tiraje enorme de libros en los diferentes niveles de la educación y llegaron a diferentes hogares. Y una vez, pues la gente, por cuestiones económicas, bueno, producir esa cantidad de libros anuales era un costo enorme. Y creo que le consultaron al presidente y a los ministros, bueno, no sería bueno que no se publicara, que no sea todos los años. Y Chávez dijo, no, eso hay que hacerlo todos los años a cada niño que le llegue su libro, porque ese libro va a la casa. Y en muchas casas solamente van a existir esos libros.
Fíjense qué hermoso eso, ¿no? Y a casas que nunca había llegado un libro donado por el Estado, pues ellos lo iban a tener. Y habrá otros lectores, además de los niños y de los estudiantes de educación media, en la casa que también participen del placer de la lectura. Porque también Chávez fue un defensor del placer de la lectura, que es lo más importante. Si la lectura no causa placer, no se efectúa. Gracias, profesora, por una conferencia hermosísima. Gracias por traerla a nosotros. Y para otra idea que se me ocurrió aquí, que siempre estoy pendiente, que es que Chávez viene de la Venezuela profunda. Chávez aprendió cosas que un muchacho de la ciudad no las aprende. Esa visión del pueblo, de las características de la ruralidad, que después las completa con sus estudios posteriores. Yo conocí a un señor, a un tipo más o menos como de mi edad, o más joven, mucho más joven, y que él conoció de Barinas, y conoció a los Chávez, porque en esa época, bueno, la gente de los pueblos se conocían. Y él dice que el Chávez iba de la escuela militar para allá a visitar a su familia, y que de repente estaba departiendo y de repente se apartaba, y entonces lo veían por allá, debajo de una mata, leyendo. Un lector permanente. Pero no solamente un lector permanente del libro, sino también un lector permanente de la realidad, y eso fue lo que lo convirtió en un gran político, ¿no? Además de eso que le confiesa a Ramonet, ese enorme espíritu de superación y de ganas de hacer algo importante en la vida. Es verdad que le agradecemos, profesora, su magnífica exposición. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Pues aquí le tenemos dos preguntitas. La voy a leer y después, la verdad que, en la primera, el libro nos acerca a la realidad, pero también también nos puede alertar, alejar de ella, pero también nos puede alejar de ella. Y también nos puede confundir. Chávez leía y recomendaba Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Este libro es contrario a las ideas revolucionarias de Chávez. ¿Por qué los intelectuales de izquierda no la recomendaban? Que no, que no mandara a leer, ¿por qué no le recomendaban que no mandara a leer a Zaratustra, que habló desde la derecha? Y otra que dice, Chávez también leía prensa e impulsor de periódicos que subieron sus tirajes y de la Constitución y las leyes. Sí, el propio Chávez respondió lo de Nietzsche en vida. Porque esa recomendación, esa lectura de Nietzsche que hace Chávez, la inicia en Cuba a instancias de Fidel, en los procesos en que estaba, en el momento de sus hospitalizaciones. Le recomienda a Fidel leer a Nietzsche y yo creo que Chávez contextualiza muy bien, cada vez que hacía la recomendación y la cita de Nietzsche, hacía señalaba cuál era la razón por la que se estaba produciendo digamos, la referencia a Nietzsche. ¿Qué es lo que sucede? Chávez, como dijimos, empezó el gobierno, su primer gobierno, hablando de una cosa tan terrible como, o que nos puede parecer tan terrible como el oráculo del guerrero. Nietzsche en sí mismo no es de derecha. Es decir, Nietzsche efectivamente, la obra de Nietzsche, su filosofía es de Nietzsche. El uso que se ha hecho después de eso, y efectivamente el tema del superhombre, cómo eso fue después reinterpretado desde el fascismo y desde el nazismo para justificar la supremacía, efectivamente eso es así.
Pero lo que creo que nos queda claro es que todos nosotros somos susceptibles de leer a cualquier autor, siempre que tengamos los elementos críticos para analizarlo. O sea, no hay un lector bueno, no hay una lectura buena o mala. La gente puede leer La lucha de Hitler. O sea, nadie dice que no podamos leer Mein Kampf. Eso no nos va a convertir en nazistas. Nos puede reforzar las ideas supremacistas que ya existían o que ya existen o que se pueden reforzar a partir de allí, pero también puede ayudar a justamente diseccionar cómo funciona el pensamiento de los nazis y cómo podemos nosotros enfrentarlo. Es decir, no hay una lectura unívoca. Ningún libro tiene una sola lectura. Los libros tienen tantas lecturas como lectores, eso es una realidad así, de perogrullo, pues, ¿no? Una verdad de perogrullo. Pero además de que cada quien lo lee con su bagaje, lo emplea, es decir, el resultado de esa lectura puede quedarse al cerrar la tapa del libro allí y no tener más consecuencia que eso y ser olvidado en 10 segundos o marcar una vida. Lo cierto es que yo creo que eso es uno de los, en lo personal siempre pensé que era uno de los gestos de amplitud. La gente lee El Principito. La gente no está pendiente de si Saint-Exupéry bombardeó con su avión en la Primera Guerra Mundial. O sea, también creo que hay circunstancias en las que unos y otros somos capaces de ejercer lo que creo que era la máxima revolucionaria de Chávez, el pensamiento crítico. Somos lectores con pensamiento crítico y esa herramienta de la criticidad es la que nos pone no solo a salvo, si es que esa fuese la expresión, que no lo creo, yo no creo que uno se salva a través de una lectura, pero la herramienta del pensamiento crítico es la que nos permite generar contextos amplios y ubicarnos en el mundo y tomar posición frente a las diferencias. Eso por un lado. Y sí, efectivamente no solo leía prensa e impulsó muchos periódicos comunitarios y medios comunitarios en general, radios, impresos, sino que fue un baluarte, la expresión un poco extraña, creo que nunca la he usado, de la necesidad de comunicarse continuamente y de transmitir las ideas por todos los medios posibles, empezando por la conversación cara a cara que en los Aló Presidente se hizo entrañable.